Bienvenidos a Rompecabezas con Mr. Sinu. El día de hoy tenemos el honor de tener una conversación con una persona que admiro y quiero muchísimo, el gran Gio, un extraordinario consultor, un extraordinario mentor y coach. De la tecnología, yo creo que es bien interesante por una razón. No sé si te ha tocado, por ejemplo, escuchar que la gente habla ahorita de las inteligencias artificiales y del impacto que tienen. No, ¿en serio? ¿Y estás de acuerdo que se ha vuelto una discusión entre si lo utilizamos o no lo utilizamos? Ayer estaba platicando con un vecino que es músico y me compartió algo muy interesante. Me decía que el grupo con el que está trabajando ahorita están utilizando inteligencia artificial para diseñar música. Y aquí viene la parte que me encantó. Él dice, muchos músicos hoy en día están odiando la inteligencia artificial, pero la odian, así la desprecian. Y dice, y en nuestro caso la amamos. Dije, pero ¿cómo la utilizas, no? Me dice, le damos instrucciones de la temática de la canción, el estilo, o sea, todos los elementos musicales y nos crea una línea de base. Y sobre eso nosotros producimos la canción. Creamos una canción encima de esa idea que nos genera la IA. Dice, y antes yo me tardaría semanas en diseñar una canción, en escribirla, la letra, la música, todo. Dice, y ahora únicamente utilizamos ese esqueleto y sobre eso construimos nuestras nuevas piezas. ¿Y a qué voy con esto? Ayer me compartió que ya tienen contrato para ir a tocar a Costa Rica, van a ir a tocar a Cuba y van a ir a Chile. Y es como, qué impresionante. O sea, de verdad la tecnología bien utilizada puede ser una herramienta maravillosa. Pero la parte humana o el factor humano no desaparece porque exista la tecnología. Y eso es lo que a veces me he encontrado en muchos discursos que dicen, no, es que la tecnología nos va a reemplazar. Pues no necesariamente. No sé si, por ejemplo, tú cuando lo utilizas para escribir cosas o artículos, porque me imagino que sí lo utilizas, ¿no? Pues mira, la amo, porque hace mi vida, la empodera 10 veces más. Sí. You know? O sea, literal, o sea, ahorita estaba creando un manual de algo para la oportunidad de empoderar a los coaches que vayamos emprendiendo, ayudándoles a ser mejores coaches, etc. Personalmente la amo, pero yo sé que lo que me hace a mí quien soy nunca va a ser empoderado por la inteligencia artificial. Necesita que haga las horas y horas de liderar y estar con personas y lidiar con lo que ellos están lidiando. Y eso son las horas de trabajo de reflexión, las que realmente empoderan el carácter de alguien, no la información. Entonces, otra manera de decirlo es, el músico que dice, men, ahora puedo crear todo esto en días en vez de meses. Pero el músico que ha estado tocando por 20 años, reempoderado. Pero mi hija no va a estar empoderada sin que ponga las horas en la cancha. Cierto. Necesita la reflexión, necesita lidiar con la transformación en su ser por la práctica, por la reflexión. Claro. Y la inteligencia artificial nunca, creo, va a poder reemplazar las horas en la cancha. Fíjate que me pasó algo muy simpático hoy en la mañana y te lo quería compartir como una reflexión. Estaba preparando mi desayuno y dije, me voy a hacer un omelette. Empiezo a preparar mi omelette, ¿no? Y como buena circunstancia simpática de la vida, pasó de ser un omelette a ser unos huevos revueltos. Porque algo pasó, ¿no? Mi plan de quiero que hacer mi omelette, porque la verdad es algo que hago muy pocas veces, cambió a convertirse en unos huevitos revueltos. Y como tú mencionas y apuntas, la experiencia y el fracaso
nos enseñan cosas muy interesantes. Porque yo en mi mente decía, pues claro, voy a hacer un omelette como es un omelette, ¿no? Y de repente resulta que, pues, no. O a veces no está pasado que si quieres unos huevitos estrellados, sunny side up, y de repente, ¡pum!, se me rompen. Bueno, pues vamos a hacer unos huevitos revueltos, ¿no? El desayuno sucede, no siempre como yo quería, pero sucede. Y a través del proceso de romper y romper y romper, eventualmente voy a aprender a hacer las cosas de una manera mejor. Y eso la IA, esa experiencia no me la puede dar una inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, porque la reflexión conmigo mismo y la reflexión con otro es necesaria para la oportunidad de fortalecer tu carácter. La inteligencia artificial me va a decir los 3 pasos o los 10 pasos de los mejores cracadores de huevos, ¿right? O sea, sí. ¿me entiendes? Y, ok, got it, pero lo voy a ver y yo empiezo a intentar de romper los huevos, pero si mi conversación interna es no distinguida, es si rompo el huevo 2 veces soy un perdedor. Si yo estoy pensando, si yo pienso eso, pero no lo distingo, dejo de hacerlo. Y ya me va a pasar a hacer a otro mundo. Entonces el empoderamiento de la inteligencia artificial no va a ser. Entonces me voy a donde un psicólogo porque no puedo romper los huevos y el psicólogo me va a decir, lo que pasa es que tú tienes ADD. Entonces tómate esta pastilla. Entonces ahora estoy empoderado por la inteligencia artificial y elevado por las pastillas que me elevan, pero no tengo comunidad que reta esa reflexión. Y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, eso lo hace otro ser humano. Y creo que esto que estamos hablando tú y yo va a pasar varios años en que descubramos de que más no es más, que 2 más 2 no es 4, ni es 10, ni es 100, que 2 más 2 significa 0. Pero van a tomar muchos años en llegar ahí. Sí. Yo pienso, porque de hecho, es la verdad, yo pienso. La tendencia ahorita es muy en una versión acumulativa o inclusive exponencial. Dicen, es que esto me va a potenciar al 1000. No necesariamente. Yo creo que tú apuntas a algo muy, muy interesante y es la importancia de la socialidad del ser humano, esa sociabilidad. Si no lo socializamos, nuestras experiencias, nuestras conversaciones, nuestros sueños inclusive, pierden drásticamente su poder y su capacidad de ayudarnos a crecer. El reto real que yo veo, que tiene mi hijo, que tiene mi hija, la generación joven, y también mi generación, es que la mayoría de las personas no entienden cómo funciona el cerebro. Y ausente de entender cómo funciona el cerebro, voy a estar limitado por sus limitaciones. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Mi hijo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar el cerebro y a entenderlo, tuve que tener una conversación con mi hijo alrededor de por qué no podía tener celular. Eso fue hace unos 4 años. Entonces, cuando empecé a tener la conversación con él, genuinamente tuve que explicarle no solamente las amenazas sociales alrededor de cómo las personas del mundo oscuro ahora van a tener acceso a él, y las estrategias de manipulación más avanzadas del mundo le van a llegar a su cerebro que está naciendo apenas, está desarrollándose, y vas a caer ahí. Y tengo que protegerte como padre. No solamente, y no estoy intentando de ser pesimista, es la realidad de la amenaza del mundo de ahora como padre, pero también necesitaba explicarle cómo funciona su cerebro. En el momento en el que tú te levantas, yo le decía, tu cerebro está escaneando para oportunidades y amenazas. En el momento en el que tú te levantas. Y si tú inmediatamente mandas al cerebro hacia una hipnosis dentro de las redes sociales, las redes sociales van a empezar a entrenar, hipnotizar lo que es importante y lo que no es importante para ti. Y te voy a hacer una generalización, fue lo que le dije.
en 2, 3, 4, muy pocos, en 11 días, 12 días, tu cerebro va a decir que lo que es importante es la comparación. Y la comparación te lleva a la depresión y a la ansiedad. Y le pregunté a él, genuinamente, ¿cierto? Este es mi mundo, ¿no? Le pregunto a él, Claro. dime si no lo estás viviendo ya. Y él me dijo, totalmente, haciendo la historia corta, totalmente. Y le pregunté, dime lo que están viviendo tus amigos. Y me pudo compartir que ya una de sus amigos del colegio o compañeros del colegio ya se había suicidado. Entonces le dije, ok, con las redes sociales, con el celular, tú no te desconectas del bullying normal que sucede en un colegio, tú lo llevas a casa. Pero tú no me lo vas a decir a mí. ¿Por qué? No me lo vas a decir a mí porque no quieres verte débil, que tú no puedes sostener las amenazas sociales y lo vas a lidiar solo. Pero no me dices la amenaza, la vas a expresar con tu ser, vas a gritar cuando normalmente no gritas, te vas a esconder cuando normalmente no te escondes, vas a tirar la puerta cuando normalmente eso no era una amenaza tan grande, vas a desconocerte. Entonces yo voy a decir, algo te pasa, ¿qué sucede? Y tú vas a decir, nada. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a donde el psicólogo de la escuela. Claro. Pero el psicólogo de la escuela no es que no le importes, pero no le importas tanto como para reflexionar. Tú eres mi vida, viejo. No hay nada por fuera de ti que a mí me importe más. Y yo me voy a quedar aquí reflexionando hasta que los dos nos cansemos de los dos, ¿me entiendes? O sea, tú nunca vas a poder pedirme a mí que yo me rinda contigo, ¿me entiendes? Y le pregunto a él, ¿puedes ver lo que estoy diciendo? ¿Puedes verlo con tus amigos? Claro. Me dice, totalmente. Ellos no pueden ver a los ojos, toman pastillas por ansiedad social. Lo puedo ver en todos. Entonces le digo, entonces necesito enrolarte en que vamos a soltar el celular. Me dijo, pero no puedo soltar el celular, todo está dentro de ello. Lo puedes hacer. Claro. Y se quedó sin celular por 4 años. Pero no fue solo ahí, sino yo no vivo con él. Yo tengo una relación muy cercana con él. Toda la semana nos vemos y si no hablamos seguido, charla, por años. Pero yo no vivo con él. Cuando le digo a su mamá, hey, le vamos a quitar el celular a él, ella, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué eres tan exagerado? Claro. ¿Por qué eres tan chalala, cierto? Es conservador, exagerado, pesimista, lo peor que le puede pasar a tu hijo. ¿Por qué tienes que ser así? Y dentro de mi industria, cierto, de lo que yo hago como coach, yo sé que yo no la puedo hacer equivocada a ella. Yo no le puedo decir a ella, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿No le importas a tu hijo? No, necesito decirle, ok, I got it, te escucho, tú sientes que yo soy exagerado. Hablemos. Me fui a un restaurante con ella. Trajimos a su mamá para que ella también capturara. Trajimos a él. Fue toda una reunión de poder entender las ideas, poder enrolarla a ella, poder ver que no soy un padre exagerado, pesimista. No, estamos creando estructuras para la posibilidad del futuro de él, ¿right? Claro. Pero necesito también enrolarlo a él. Todo eso que te estoy diciendo está en el punto ciego de la mayoría de los padres. Sí. Y está en el punto ciego de la mayoría de los niños. Todo esto que te estoy diciendo es el punto ciego social. Entonces lo que estamos viviendo es altos niveles de suicidio, altos niveles de depresión, altos niveles de ansiedad, altos niveles de desconexión, altos niveles de personas sintiéndose solas, pero realmente no saben por qué. Realmente no saben que es la limitación del cerebro. No es las redes sociales necesariamente, ni es mis padres, ni son los hijos, es la limitación del cerebro. Y al sistema educativo no le importa necesariamente, o no es que no le importa, está en su punto ciego. Bill Gates hace poco mandó un artículo a toda su base de datos. Yo estoy en la base de datos de Bill Gates.
no porque lo conozca ni es amigo, nada, sino porque me suscribí. Claro. Y él hace una promoción al nivel de Bill Gates, ¿cierto? De por qué es necesario que la inteligencia artificial sean los nuevos profesores de los alumnos. Y yo pienso, what the fuck? Ahora vas a decir, la interacción del profesor no es necesaria porque el profesor es ser humano. No. Necesito empoderar al profesor para que pueda lidiar con tolerar a los adolescentes. Claro. Y a los padres. Y empoderarnos de esa manera, no aislarnos. Anyway, me estoy desahogando contigo, like. Pero, ¿sabes qué? Estás mencionando un punto sumamente importante. Y no sé por qué razón. Vas a ver, me las vas a pagar. Me estás regresando de nuevo a la importancia y el valor extraordinario de los docentes. Ayer estaba platicando con otro amigo que es consultor y su esposa es maestra de primaria, de preescolar y primaria, y estábamos hablando sobre la importancia de un marco referencial con límites. Yeah. Y cómo ese marco referencial te genera paz, te genera tranquilidad, porque sabes hasta dónde sí y hasta dónde no. No depende del estado de ánimo de la otra persona, no depende de circunstancias extrañas. El marco referencial nos genera paz y tranquilidad. Y entonces estábamos hablando de eso y así como de chale. O sea, la realidad es que la mayoría de los docentes muchas veces reaccionan ante lo que sucede en el aula dependiendo de su estado de ánimo, no dependiendo de una serie de principios operativos, que no son reglas fijas, pero son principios operativos que establecen, ¿sabes qué? Ante este tipo de situaciones, este es el tipo de respuesta, este es el tipo de solución que vamos a trabajar juntos, porque no es impositivo, es una negociación donde genera un proceso de reflexión en el alumno. Y entonces lo enganchas, lo haces parte del proceso de solución, pero estableces las condiciones de ese marco referencial de manera clara. Y ahora tú estás hablándome de esto, digo, chale, efectivamente, la importancia del ser humano interactuando con seres humanos, de volvernos conscientes de esos puntos ciegos, porque tú apuntaste algo sumamente interesante. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Lo desconocemos la gran mayoría. De verdad, lo tenemos en un punto absolutamente ciego. Entonces, lo que nuestra sociedad nos avienta como, esto es bueno, esto es positivo, esto es la manera de hacer las cosas. Vámonos a algo muy sencillo. ¿Hace cuánto que empezaron a suceder los celulares inteligentes? Realmente es muy reciente. Entonces, decir, es que así somos todos, es una moda. Es una cuestión muy, muy reciente. Por ejemplo, en psicología, me acuerdo mucho cuando empecé a estudiar principios de psicología, y alguien me decía, bueno, es que la psicología es mucho más importante que la filosofía. Y yo dije, bueno, siendo sinceros, la filosofía tiene miles de años existiendo, la psicología como ciencia tiene 80 años. Ahora, nos ha ayudado muchísimo, no lo estoy despreciando, pero el valor del análisis de los procesos de pensamiento es mucho más antiguo en filosofía. Entonces, no hay que despreciar ni la filosofía ni la psicología. Las dos nos ayudan a entender cada vez mejor cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el ser humano en sus interacciones. Pero la reflexión de eso a la aplicación práctica es donde es algo que tú estás apuntando ahorita. El poder tener esa conversación con tu hijo y con su mamá y decir, oigan, vamos a integrarnos para ser un poquito más conscientes de cómo funciona nuestro cerebro e integrarlo en nuestra funcionalidad diaria, en nuestra vida diaria. Y yo creo que ese tipo de conversaciones no es fácil tenerlas. Aquí yo te preguntaría, ¿cómo lo hiciste? Pues de verdad sí tengo una ventaja competitiva con la mayoría de las personas porque este es mi mundo. Soy un coach de liderazgo y de negocios por muchos años, y el liderazgo, el ser un coach de liderazgo te deja con muchas herramientas de comunicación efectiva constantemente. Y además, por muchos años ya he tenido una curiosidad profunda en cómo funciona el cerebro. Entonces esto me deja con una apreciación real de no tomar cómo las personas reaccionan personalmente,
los enojos de las personas no los veo personal, porque es su cerebro reaccionando, no siquiera son ellos conscientemente, es su cerebro reaccionando. De hecho, ayer estaba en una asesoría con una compañía y uno de los empleados me dijo, todo lo que usted me va a decir no me importa. ¿Ok? Ok. Y entonces yo, ya con la apreciación que tengo de los seres humanos, el cerebro, lo cual en el momento en el que él me lo dijo, yo no me disparé ¿cómo me ofendiste? Like, ¡oh! ¿Por qué me ofendes? Todo el salón, habían como unas 12 personas de la compañía, Claro. estaba ahí, los líderes de la compañía, estaban así como que, oh my God. Oh. Yo, no, o sea, yo es como, ok, te voy a decir lo que tú dijiste, para que quiero que escuches que yo lo escuché. Me dijo, ok. Entonces él se calma, ¿no? Y le digo, tú dijiste que lo que yo voy a decir a ti no te importa. Me dijo, sí, eso es lo que yo dije. Ok, got it. Está bien, no te tiene. Entonces yo le digo, no te tiene que importar. It's okay. Y me das chance de decirte otra cosa para que puedas ver dos opiniones diferentes sobre el mismo tema. No que te importe o no te importe. Puedes ver, para que tú puedas ver dos opiniones. Dice el Señor, está bien. O sea, fue generoso. Me dijo, está bien. Y yo, ok, le doy las dos opiniones. Y él lo vio y se quedó como, ah, ya entiendo. Yo dije, ese era mi punto. No de que te importe lo que yo digo o no, sino que puedas ver dos mundos diferentes. Y tú reflexionas el que a ti te funciona. Me dijo, ok, lo veo, gracias. Y después yo le digo, ahora, si quiero decirte que cuando me hablas a mí o a otra persona de una manera ruda, y algunas personas podrían decir grosera, no tienes un equipo, no tienes conversación, no tienes debate, no puedes progresar, porque la persona se queda metida en sus sentimientos. ¿Sí lo puedes ver? Y el man afortunadamente fue generoso y dijo, sí, sí lo puedo ver. Sí lo puedo ver. Si no hubiera sido generoso, eso se volvió un mierdero. Pero sí fue generoso, dice, sí, sí lo puedo ver. Digo, miren, gracias por decirlo, no hay nada personal, entiendo lo que tú estás diciendo, aprecio tu autenticidad, de hecho, porque algunas personas se van del salón pensando eso, pero nunca lo dicen. Gracias, viejo. Yo no, todo bien. Y el man, ok, todo bien. Bueno, eso que te acabo de decir, esa interacción es práctica, es reflexión, es estar en el salón horas y horas y horas y horas y horas. Si la inteligencia artificial me dice eso, jamás puedo hacer nada con eso. Si la inteligencia artificial, o si un video de YouTube, o si el mejor libro del mundo, ¿cierto? El bestseller me dice, no tomes las cosas personales, no va a hacer ninguna diferencia porque no tengo la suficiente práctica en la cancha de notar mis juicios, de notar cómo encajo a otras personas en mis propios juicios, de notar mis reacciones emocionales. No tengo las horas en la cancha que me dejan dominando mi mundo. Y eso es lo que es importante para los educadores del mundo, ¿cierto? Para las personas a los líderes, educadores, gerentes. Es importante entender de que no puedo reemplazar la información por la práctica. Definitivamente. Yo creo que en algún momento te acuerdas que cuando platicábamos sobre la diferencia entre la conversación en las gradas y la conversación en la cancha, las gradas se ve bien bonito, ves desde lejos, ¿no? Le echas emoción si quieres, le echas crema a los tacos, pero es un animal completamente diferente estar en la cancha de juego. Totalmente. Estar en la interacción y que alguien te diga eso y no tomártelo personal. O sea, porque eso yo creo que tú apuntaste algo bien interesante. Normalmente cuando escuchamos una expresión de ese tipo lo tomamos como un ataque personal. Ya. Y al separarse de la emocionalidad y centrarse en la funcionalidad de la conversación, de, oh, esta persona está viendo de esta manera la realidad. ¿Qué pasaría si yo trato de abrir esta conversación y que vea estas opciones como tú lo manejaste? Y yo creo que esa habilidad, ese músculo, solamente como tú apuntas, se desarrolla en la interacción con otros. En la cancha. Con otros. Tú dijiste algo, entonces, para
regresar un segundo y completar algo. A raíz de mi práctica diaria, de mi trabajo, sí se me hace, tengo más herramientas para poder hablar con mi hijo, para poder hablar con su mamá, para no tomarlo personal, para poder invitar a la mamá a la abuela de mi hijo, ¿cierto? Y tenerlos en un restaurante y decirles mis miedos, decirles lo que pienso, que tengan compasión de mí, no que tengan juicio. En eso tengo una ventaja porque es mi mundo profesional. Claro. Bien, yo quería decir cómo lo hice. Ahora, tú dijiste algo muy me encanta lo que acabas de decir y voy a intentar de hacer una analogía en el contexto de la cancha y las gradas. Con la inteligencia artificial es como los mejores comentaristas del mundo hablando de la cancha. Sí. Es como tener a Michael Jordan, Kobe Bryant, todos los mejores basquetbolistas del mundo hablando acerca del juego. Claro. Eso y estar en el juego, en la cancha, son dos mundos totalmente diferentes. ¿Qué es lo que hace al gran basquetbolista? Horas y horas y horas y horas y horas y horas de entrenamiento, tirando el free throw, tirando el free throw, tirando el free throw. Sí. No importa que tengas a Michael Jordan, a Kobe Bryant y a Shaquille O'Neal y a los mejores del mundo diciéndote cómo hacerlo, no vas a poder reemplazar las horas y horas y horas de entrenar. Es cierto. Ese es el aspecto crítico. Entonces, lo que es posible que va a suceder en el futuro es que muchas personas se van a volver expertos comentaristas. Entre más estudie yo la inteligencia artificial, mejor me voy a volver para hablar de la cancha. Pero los jugadores, los Messi, los Kobe Bryant, los Michael Jordans del mundo solo van a suceder jugando, en la reflexión. Aquí tú y yo hablando, peleando, contentándonos, pidiendo perdón, regresando. ¿Cómo se forma el músico? Mi hija está practicando para ser pianista y toca increíble ahorita, tiene 8 años. Pero ¿por qué toca muy bonito? Toca bonito porque está tocando desde los 5 años todos los días 10 minutos. Ahora yo empecé a tocar, ¿cierto? Pero yo tengo la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Me empodera? Sí. ¿Pero reemplaza las horas y horas y horas de práctica? No. Para nada. Sí. Anyways, esto es lo que estoy viendo. Se me hace fascinante y yo creo que para ir cerrando ya el capítulo, la invitación está padre utilizarlas, pero jamás van a tomar el lugar de la experiencia, de estar abajo en la cancha, sudando, practicando, regresando a mi ejemplo del desayuno, rompiendo huevos para poder preparar un delicioso omelette. Bien, va a tener que pasar muchos huevos rotos, muchas horas de experiencia, mucho gas quemado o electricidad en estufa eléctrica para poder llegar a un resultado que en nuestra mente puede sonar ideal, muy bonito, pero en la práctica ese resultado se va a ir puliendo, se va a ir desarrollando. Y las interacciones, si alguien me pide, oye, ¿me puedes preparar lo que sea, no? Sí, pero bueno, va a haber horas de vuelo, va a haber horas de experiencia, horas de sudor, horas de práctica, horas de interacción. Para los maestros, si empiezan a integrar, empiezan a estudiar más sobre cómo funciona la mente y lo empiezan a aplicar en su práctica diaria con los niños, con los muchachos, con los jóvenes, es que van a darse cuenta de algo extraordinario, y es que los maestros impactan drásticamente en la vida de los jóvenes. Uno de mis maestros una vez me dijo, un director, tú puedes repetir el año, puedes volver a dar el curso con otro grupo, pero para esos niños, para esos muchachos, lo van a vivir una sola vez. Y cómo los trates hoy puede construir o destruir su vida. Por eso el docente es una vocación. No cualquiera
es un buen docente, no cualquiera ama la docencia y el impacto, y es consciente del impacto que tienen sus palabras y sus acciones en la vida de estos muchachos. Entonces, pues vamos cerrando. ¿Qué más te gustaría a ti para concluir ya este capítulo, esta experiencia de conocer un poquito más sobre quién es Gio? Pues este podcast me ha encantado, la oportunidad de hablar contigo, sino porque empezó como empezó y agarró vida como agarró vida. Y sí dejó la oportunidad de una reflexión profunda para los que lo estamos escuchando, para los que lo están escuchando, y es ir a explorar las limitaciones del cerebro y a explorar el profundo beneficio de la interacción humana, que no va a ser reemplazado por algo que no sea humano. Definitivamente. Y es lo que quería decir. Gracias por tenerme. Estaba emocionado de estar en tu podcast y de llegar a tus amigos, y yo lo voy a compartir con los míos, y qué bonita conversación. Gracias, Gino. Muchas gracias, Gio.